Hermanos, los invito una vez más a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 9. Es el texto que estamos estudiando desde hace ya varias semanas y que yo espero concluir en el día de hoy, en la tarde de hoy. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por varias semanas hemos estado estudiando esta fascinante y extraordinaria profecía del Antiguo Testamento y el domingo pasado concluimos con su interpretación. Si hay personas aquí que nos visitan por primera vez, lamento que van a estar escuchando probablemente cosas que no van a entender del todo. Y le digo de plano que la Escritura no es tan complicada en todas sus partes. Ahora, esta es una profecía difícil. Pero ya que no todos los estudiosos de las Escrituras están de acuerdo con el significado de esta porción del libro de Daniel, los pastores no queríamos concluir el estudio del pasaje sin traer una evaluación crítica de una de las interpretaciones más populares al día de hoy en las iglesias evangélicas. Me refiero a la del dispensacionalismo. Este sistema de interpretación se originó a principios del 1800 bajo la influencia de un ex ministro anglicano llamado Juan Nelson Darby. En el 1827, Darby comenzó a desarrollar la novedosa teoría de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos con los que ha tratado a través de la historia de la redención de dos maneras completamente distintas: Israel y la Iglesia. Uno posee bendiciones y promesas y destino terrenal, Israel, y el otro promesa, bendiciones y destino celestial, la Iglesia. Y en cierto modo, hermanos, podemos situar los orígenes del dispensacionalismo a partir del momento histórico cuando surge esta novedosa doctrina. A pesar de que este sistema de interpretación no se circunscribe únicamente al estudio de la escatología, es decir, al estudio de las últimas cosas, una de las características predominantes del dispensacionalismo es su marcado interés por esta área de la teología sistemática. En el 1831, Darby asistió al primer simposio profético de Powers Court, el cual ejerció una fuerte influencia sobre él, y en ese mismo año publicó algunos escritos sobre temas proféticos. Fue para esa misma fecha que Darby comenzó a desarrollar más a fondo otra teoría novedosa, que luego llegó a incorporar en su sistema, la de que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar a la tierra en 2 etapas. Una venida secreta inmediatamente antes de un tiempo de tribulación que, según los dispensacionalistas, durará 7 años, que de paso es otra teoría novedosa de ese sistema,
y en la cual, o antes de la cual, la iglesia será arrebatada. Y la segunda etapa, una venida visible después de esa tribulación de 7 años. Ahora, hermanos, quiero dejar bien claro que la Biblia enseña en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, que la iglesia será arrebatada. Si un creyente no cree en el rapto de la iglesia, está cometiendo un serio error doctrinal, porque la Biblia ciertamente enseña que la iglesia será arrebatada. Pero la Biblia también enseña que este evento ocurrirá en el momento en que el Señor vuelva a la tierra por segunda vez, en su única segunda venida, para salvar a los suyos y castigar a los malos. Y pueden ver esto en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Así que esta enseñanza de una venida de Cristo en 2 partes y un arrebatamiento previo a la tribulación fue en su tiempo una verdadera novedad. No obstante, esta doctrina y todo el andamiaje del sistema dispensacionalista se hicieron tremendamente populares en el siglo XX gracias, entre otras cosas, al impacto de la publicación de la Biblia anotada de Scofield en el 1909. Ahora, ¿quién fue Ciro Ingersoll Scofield? Un abogado y político que fue convertido por el Señor en el 1879 a los 36 años de edad, luego de una vida muy desordenada. Y luego, 3 años después, fue ordenado al ministerio. En algún punto de su vida, Scofield conoce a Juan Nelson Darby y se hace uno de sus más devotos seguidores. Aunque este hombre no tenía entrenamiento teológico formal, porque él lo que era un abogado y un político, decidió publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios, que muchos tomaron como la interpretación correcta de la palabra de Dios porque los leían en su Biblia. De haber publicado Scofield sus notas en un libro aparte, muy probablemente no hubiesen tenido el impacto tan grande que tuvo esta Biblia anotada en el pueblo evangélico en general. Ahora, ¿cuál es la enseñanza esencial del dispensacionalismo y cómo interpretan ellos la profecía de las 70 semanas de Daniel? Bueno, antes de pasar a responder estas 2 preguntas, yo quisiera traer aquí, mis amados hermanos, una nota de cautela. Y solo el Señor sabe cómo he suplicado y aún he pedido a otros que oren para presentar esto con gracia. Hay muchos hombres de Dios que aman su palabra, que aman su obra y que son dispensacionalistas. Personalmente conozco, amo y respeto a pastores y maestros de esta escuela de interpretación, y a algunos de ellos les debo mucho. De hecho, inicié mi entrenamiento formal al ministerio en un seminario fundado por Scofield. Aunque debo decir, yo no soy tan viejo, yo estoy diciendo que lo fundó hace muchísimos años, y yo estudié después ahí. O sea que realmente le debo mucho a maestros y pastores dispensacionalistas. Y de paso, nosotros mismos en nuestros inicios éramos dispensacionalistas, por lo que no quisiera ofender a ninguno de nuestros hermanos, ya sea con mi enseñanza ni con mi actitud. Atacaremos con celo santo lo que entendemos que es un serio error doctrinal, pero no atacaremos sus personas. Las doctrinas sí, pero no sus personas, porque si así lo hiciéramos, pecaríamos contra Dios. Habiendo hecho esta advertencia o habiendo traído esta nota de cautela, veamos ahora en primer lugar
las características esenciales del dispensacionalismo y luego veremos cómo interpretan ellos la profecía de las 70 semanas. El dispensacionalismo es básicamente un sistema de interpretación bíblico que divide el programa de Dios en la historia de la redención en 7 dispensaciones. Ellos definen dispensación como un período de tiempo durante el cual Dios obra de una manera distinta con la humanidad. Según ellos, 5 de esas dispensaciones han pasado ya. Ahora estamos viviendo en la 6ª y aún falta la 7ª dispensación, que será un reino terrenal de 1000 años inmediatamente después de la gran tribulación, tal como ellos la interpretan. Este sistema de interpretación posee 3 características fundamentales. Todo aquel que se adhiera a estas 3 características puede ser considerado con toda justicia un dispensacionalista. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. Un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. En su libro Dispensacionalismo Hoy, Charles Ryrie menciona esto como una de las características sine qua non del dispensacionalismo. ¿Y qué es una característica sine qua non? Bueno, que sin esto no hay lo otro. Ahora, quiero aclarar, porque voy a estar citando de vez en cuando a Ryrie, que Charles Ryrie no es Juan Carlos Ryle. Son 2 personas diferentes. Juan Carlos Ryle fue un gran siervo de Dios inglés del siglo antepasado, 1800 y tantos. Charles Ryrie es un teólogo dispensacionalista moderno, actual. ¿Qué dice él? La interpretación que es consistentemente literal o llana pone de manifiesto el método dispensacional de interpretar las Escrituras. Ahora, mis hermanos, nosotros creemos que la Biblia debe interpretarse literalmente. Que estemos claros en eso. Nosotros creemos que la Biblia debe interpretarse literalmente. No nos adherimos al método de interpretación alegórico. Hay algunas personas que leen la Biblia y, por ejemplo, leen que Daniel fue arrojado en un foso de leones y dicen, bueno, Daniel representa aquí. No, Daniel no representa nada. Daniel es Daniel, un hombre que se llamó Daniel y que lo echaron en un foso de leones, de animales de 4 patas que rugen y muerden. Nosotros creemos en el método literal de interpretación, pero noten que hablamos de un estricto literalismo. Al manejar el lenguaje de las Escrituras, debemos determinar su significado por la Escritura misma. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. El problema del dispensacionalismo es que parte de una presuposición. Él asigna un significado a la palabra y para él ese es el único sentido normal que podemos darle. Por ejemplo, y aquí vamos a entrar en uno de los grandes problemas del dispensacionalismo. Según ellos, cuando la Biblia habla de Israel, siempre significa el pueblo que desciende de Abraham, el pueblo físico de Israel. Por lo tanto, cuando ellos leen una profecía que dice Israel, de inmediato arguyen que donde dice Israel debemos leer ese pueblo y no ninguna otra cosa. A eso nosotros respondemos que ciertamente donde dice Israel debemos leer Israel, pero ¿cuál es el alcance de ese nombre? ¿Se refiere únicamente y siempre a los descendientes físicos de Abraham y nada más? Yo creo que no.
debemos darle a esa palabra el mismo significado que el Nuevo Testamento le atribuye. Pero eso lo veremos más ampliamente dentro de un momento. La segunda característica fundamental del dispensacionalismo es un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia. La segunda característica fundamental del dispensacionalismo es un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia. Ahora, hermanos, en las Escrituras nosotros ciertamente podemos distinguir varias épocas en las que Dios ha tratado con el hombre. La caída, el diluvio, el llamado de Abraham, el éxodo, la promulgación de la ley en el Sinaí, el establecimiento de Israel en Palestina, el surgimiento de la línea davídica en el trono de Israel, la llegada del Mesías, su precursor Juan el Bautista, el Calvario, Pentecostés. Cada uno de estos eventos marca una época especial en la revelación bíblica. No tenemos ningún problema en aceptar tal cosa. Pero el dispensacionalista se distingue por la forma como separa una época de otra. Su presentación es rígidamente vertical. Scofield define dispensación como un período de tiempo, y estoy citando, durante el cual el hombre es puesto a prueba en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Cada una de esas dispensaciones, dice Scofield, contiene los siguientes elementos: una nueva revelación de parte de Dios, una prueba para el hombre incluida en esa revelación, el fracaso del hombre a esa prueba y el consecuente juicio de Dios debido al fracaso del hombre. Y allí termina una dispensación y comienza otra dispensación. Una nueva revelación, otra prueba, el hombre fracasa, Dios lo castiga y viene otra dispensación. Entonces viene otra nueva revelación, otra prueba, el fracaso del hombre y el castigo de Dios. Y en cada una de esas dispensaciones, y esto es crucial, hermanos, en cada una de estas dispensaciones se anula la responsabilidad del hombre con respecto a la revelación anterior, a menos que esto sea ratificado en la nueva dispensación. De este modo, el dispensacionalista destruye en la práctica la unidad orgánica de las Escrituras. Nosotros sabemos que la revelación bíblica ha ido progresando de época en época, pero siempre guardando su unidad orgánica. Cuando nosotros sembramos una semilla en la tierra, y esa semilla comienza a germinar hasta convertirse en un árbol, lo que tenemos al final es el desarrollo de la semilla que nosotros sembramos. Hay una unidad orgánica entre la pequeña semilla y el gran árbol que surgió de ella. Lo mismo podemos decir de un niño. Un niño crece hasta llegar a ser un adulto, pero es el mismo ser humano. El mismo ser humano ya maduro, es la misma persona, pero en su pleno desarrollo. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete a nuestros primeros padres que acaban de caer en pecado, un redentor que habría de redimir al hombre de todas las consecuencias de la caída. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esa promesa evangélica, si podemos llamarle así, es la semilla que fue creciendo y creciendo hasta llegar a su plena madurez
en el Evangelio revelado en su plenitud en la persona y la obra de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1 por un momento. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿es este Evangelio algo nuevo? ¿Estaba Pablo trayendo un mensaje novedoso? Dice, no. El Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ese Evangelio que habla de la redención que fue prometida a Adán y Eva en el paraíso, encuentra luego una expresión progresiva en los distintos pactos que Dios ha hecho con su pueblo a través de la historia de la redención. Efesios capítulo 2. Y de paso, hermano, debo decir que cuando hace 12 o 13 años atrás, o más, un poco más, quizás 14 años atrás, yo me enfrenté por primera vez con el problema del dispensacionalismo y comencé a estudiar este tema. Y fue un buen tiempo estudiando el tema, porque una de las cosas que hace el sistema dispensacional es que atrapa tanto la mente y el corazón que es difícil quitarse ese lente. Y uno ve la Escritura así. Y Efesios 2 fue uno de los pasajes que más luz arrojó en mí para entender estas cosas. Dice en Efesios capítulo 2, y aquí no tenemos el tiempo de estudiarlo a fondo, pero en el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice, Dios ha hecho varios pactos a lo largo de la historia, varios pactos. Y ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, estaban lejos de eso. Ustedes no tenían nada que ver con eso, porque ustedes no pertenecían a la nación del pacto. Como vamos a ver más adelante, una de las cosas que dice Pablo en el capítulo 2 es que Dios derribó la pared intermedia de separación. Ya no hay separación entre judíos y gentiles, porque tanto el uno como el otro forman el pueblo del pacto en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que quiero que noten, hermanos, es que Pablo habla allí de pactos en plural, pero girando todos alrededor de una promesa en singular. Los pactos de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, no tenemos tiempo ahora, pero para aquellos que están tomando notas, les pido que luego busquen en sus casas Génesis capítulo 17, versículos 4 al 8, Génesis 17, 4 al 8, Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, y Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y verán, allí se habla de diferentes pactos. El pacto mosaico, el pacto davídico, el nuevo pacto. Y en todos ellos la promesa, hay el pacto abrahámico en Génesis 17, la promesa es, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continuamente Dios dice, voy a hacer un pacto con ustedes. Y recuerden, hermanos, que un pacto es una promesa a la que Dios interpone un juramento. Una promesa sin juramento no es pacto.
Un pacto es una promesa jurada, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, versículo 12 en adelante, cuando habla del pacto que Dios hace con Abraham. Dice que Dios le promete algo, pero encima de la promesa jura, para que por dos cosas en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo nosotros que nos hemos asido a esa esperanza. Dios promete y jura. Pero ¿qué es lo que promete en cada uno de estos pactos? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, cuando llegamos al clímax de la historia redentora, ¿qué tenemos allí? Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que el Señor le prometió a Abraham en Génesis 17 va a seguir corriendo como una línea a través de toda la Escritura para tener su cumplimiento final en el momento en que el tabernáculo de Dios descienda y Dios venga a habitar con nosotros y nosotros con Él. Son varios pactos, pero todos girando alrededor de la misma promesa esencial. El verticalismo rígido de los dispensacionalistas no les permite ver ese principio unificador. En cada dispensación se anula lo anterior, a menos que sea reconfirmado en la nueva, según ellos. ¿Qué decimos nosotros? Que es al revés, que la Biblia enseña lo contrario, que en cada época lo anterior sigue vigente, a menos que Dios lo anule. Hermanos, si no ven esto, ustedes van a ser dispensacionalistas. ¿Ven lo que estamos diciendo? La diferencia. Ellos dicen, viene una nueva dispensación, lo anterior queda anulado, a menos que Dios lo ratifique. Nosotros decimos, no. Viene una nueva época y una revelación nueva de Dios, lo anterior sigue vigente porque Dios no ha cambiado, a menos que Dios mismo lo anule. Es diferente, es muy diferente. Por eso que ustedes ven que hay personas que al día de hoy no guardan el día del Señor. ¿Por qué? Porque eso es del Antiguo Testamento, eso no pertenece a la iglesia. Eso es de otra dispensación. Y ya con esto resuelven el problema. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue considerando el homicidio como pecado, el robo como pecado, el adulterio como pecado. Él no ha cambiado su carácter moral. Él no ha cambiado su carácter moral, Él sigue siendo el mismo. La tercera característica fundamental de este sistema es una separación radical en la comunidad de los redimidos reveladas en las Escrituras. Hemos hablado de tres cosas: un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras, un rígido verticalismo al distinguir entre las distintas épocas de la Biblia, y ahora decimos una separación radical en la comunidad de los redimidos reveladas en la Biblia. Una lectura rápida de la Biblia revela que a través de la historia de la redención, Dios ha tratado con dos comunidades de redimidos. Dos. En el Antiguo Testamento, Israel. En el Nuevo Testamento, la Iglesia. Y ciertamente, hermanos, la Iglesia e Israel no son idénticos. Israel es Israel, la Iglesia tiene características que son peculiares a la Iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuál es la relación que existe entre ambas comunidades? ¿Existe alguna conexión orgánica entre Israel y la Iglesia? ¿O son dos cosas completamente distintas y separadas? Los dispensacionalistas responden, son dos líneas paralelas que nunca se juntan, que permanecerán eternamente separadas la una de la otra. Como alguien ha dicho,
La premisa básica del dispensacionalismo es que hay dos propósitos de Dios expresados en la formación de dos pueblos que mantienen sus distinciones a través de la eternidad. Sin ánimo de ser irreverente ni burlón, sino más bien ilustrativo, lo que estos hermanos están diciendo es que en la eternidad los judíos vivirán en su barrio y nosotros en el nuestro. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, algunos dispensacionalistas enseñan que en el reino de 1000 años, que ellos creen, porque nosotros no creemos en tal cosa, pero en ese reino de 1000 años, la iglesia va a estar en la tierra, Israel va a estar viviendo en la tierra, y la Nueva Jerusalén, según ellos, es una ciudad en forma de cubo que estará suspendida en el cielo donde vivirá la iglesia. La iglesia en un lado, Israel en el otro. Ahora, hermanos, no todos los dispensacionalistas creen eso, aclaro, pero muchos sí lo creen. Ahora, lo que todos sí creen es que estas dos comunidades son distintas, completamente distintas. Y esta es una de las características más singulares del dispensacionalismo. Nunca antes, la Iglesia de Cristo dudó que muchas de las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Israel se estuviesen cumpliendo hoy en la Iglesia, que es el Israel del Nuevo Pacto. Eso nunca la Iglesia lo dudó hasta que llegó Darby, hasta que llegó Juan Nelson Darby. De hecho, Lewis Sperry Chafer, o Schaeffer, como se debe pronunciar en inglés, que es uno de los más renombrados teólogos dispensacionalistas, dice lo siguiente en su obra El reino en la historia y la profecía. Dice: la teología protestante ha enseñado generalmente que todas las promesas del reino y aún el gran pacto davídico se han cumplido en y a través de la iglesia. Él reconoce que eso siempre fue así. Por eso ellos se consideran a sí mismos como aquellos que han descubierto una nueva verdad que la iglesia de Cristo no vio en siglos. Hermanos, eso es lo que la iglesia de Cristo ha creído a través de las edades. Que el pacto davídico y muchas de las promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento se están cumpliendo hoy en la iglesia, que es el Israel espiritual de Dios. Pero a pesar de eso, los dispensacionalistas insisten en que las promesas del Antiguo Testamento son única y exclusivamente para los descendientes físicos de Abraham, es decir, los judíos. Más aún, nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que la iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento. En ninguna. La iglesia, según los dispensacionalistas, es un paréntesis que Dios introdujo en el programa del reino judío profetizado en el Antiguo Testamento. O sea, Dios está lidiando con Israel. Llega el Mesías, es rechazado. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra allí Dios, un paréntesis que es la iglesia. El plan de Dios para con los judíos queda suspendido. Cuando llegue la gran tribulación, Dios saca a la iglesia de aquí y el tic-tac del reloj, como ellos mismos dicen, de Israel comienza a funcionar otra vez. Mientras tanto, en esta era de la iglesia, el reloj profético de Dios está suspendido. La iglesia es un paréntesis. Y ninguna de las profecías del Antiguo Testamento, dicen ellos, se están cumpliendo hoy en la iglesia. Hermanos, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Como yo decía hace un momento,
nosotros debemos interpretar las escrituras literalmente. Donde dice Israel, no vamos a leer Filistea, debemos leer Israel. Ahora, ¿cómo interpreta la Biblia ese nombre Israel? Bueno, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2. Es Israel únicamente, este pueblo físico, esta nación que desciende de Abraham físicamente. Romanos capítulo 2, versículo 26. Dice Pablo: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y Pablo le está hablando así a un judío, según vemos en el capítulo 2, versículo 17 en adelante. Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, ¿cuál es el ritual que marcaba a un judío y lo separaba de todas las otras naciones de la tierra? La circuncisión. ¿Y qué dice Pablo en Colosenses capítulo 2? Que Cristo circuncidó nuestro corazón. Por eso en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, la que se hace no en la carne, sino en el corazón. Aquella circuncisión carnal y física era un símbolo de lo que sería la verdadera circuncisión que Cristo hace en los cristianos. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los judíos? Nosotros somos los judíos, porque nosotros fuimos circuncidados en el corazón. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Y este es para mí uno de mis textos favoritos en Romanos, por ver cómo Pablo aplicaba la teología del Antiguo Testamento. Y alguien dirá: bueno, pero Pablo era inspirado por el Espíritu de Dios. Sí, por supuesto que sí. Todo lo que él escribió fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pero eso no elimina el estudio que Pablo mismo hizo de los textos bíblicos. La inspiración no hacía vago a los autores inspirados. Ellos tenían que estudiar la Biblia. Dice Pablo, hablando de la bienaventuranza de aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, solo para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, para nosotros los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? Hermanos, vayan al Génesis, no ahora, en su casa, y busquen en la historia de Abraham para ver en qué momento Dios le dice a Abraham: tu fe te es contada por justicia. Y se van a dar cuenta que cuando Dios le dice eso a Abraham, él todavía no estaba circuncidado. Él era un incircunciso. Y luego Dios le dice que se circuncide. Y ahora miren la aplicación que Pablo saca de ese hecho. Dice: ¿cómo le fue contada a Abraham la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿De quién es padre Abraham? De todos los gentiles que han creído en Cristo, aunque sean incircuncisos, y de todos los judíos que también han creído. Él es el padre de ellos, y por lo tanto, mis hermanos, nosotros somos hijos de Abraham, y por lo tanto, nosotros somos herederos de todas las promesas grandiosas que Dios le dio a los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento. Nosotros somos el Israel de Dios. Romanos capítulo 9. Versículo 6. Allí Pablo dice: yo no miento cuando digo que tengo gran tristeza por mis hermanos en la carne, los israelitas. Y ahora se pregunta, dice Pablo, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice Pablo, no piensen que por el simple hecho de pertenecer a esa nación ya tú eres israelita. Eso no es así. Y para probar ese punto, otra vez, Pablo usa la historia de Israel. La historia del Antiguo Testamento, perdón. Dice Pablo, Abraham tuvo dos hijos. ¿Quiénes fueron? Isaac y Ismael. Sin embargo, los dos no son herederos de la promesa en el mismo sentido, a pesar de que fueron hijos de Abraham. Entonces dice él, el ser un hijo de Abraham no es suficiente. Sigue diciendo Pablo, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Un último texto para probar este punto. Y ya yo veo, hermanos, que ese reloj está en mi contra hoy. Gálatas, capítulo 3. Ahora, hermanos, esto es importante. La mayoría del pueblo evangélico a nuestro alrededor cree exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos predicando hoy aquí. El impacto del dispensacionalismo ha sido tan grande que la mayoría del pueblo evangélico cree lo contrario a lo que nosotros creemos aquí. Y muchos no saben, tristemente no saben, que esa teoría dispensacional es algo relativamente nuevo. Eso no es lo que la Iglesia de Cristo ha creído a través de los siglos. Ahora, debo aclarar que una doctrina no es veraz por ser vieja o por ser antigua. Como tampoco podemos decir que una doctrina es errónea por ser novedosa. Una doctrina es correcta si es bíblica, sea antigua o nueva. Ahora, cuando ustedes escuchan que alguien descubrió algo que nadie vio en 19 siglos de cristianismo, pónganse en guardia, que es muy probable que sea incorrecto, porque el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. En 19 siglos nadie vio eso. Eso debe ponernos a temblar. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahora Pablo va a explicar cómo es esto. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice,
y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le dio a Abraham varias promesas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esta tierra será tuya, varias promesas. Pero no solamente a él, sino también a su simiente. Ahora Pablo se pregunta, ¿y quién es esa simiente? Dice el Cristo. Cristo es su simiente. No los hijos físicos de Abraham, no. La simiente es Cristo. Bien, hermanos, vamos a seguir leyendo el versículo 25. Pero venida la fe, dice, la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién fue dada la promesa? A Abraham y a su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros, hermanos, por la fe? En Cristo. Y por lo tanto nosotros somos esa simiente espiritual y herederos de Dios, según la promesa. Por eso, en el Nuevo Testamento se enseña con toda claridad que muchas de las promesas del Antiguo Testamento que prometían cosas a Israel se están cumpliendo ahora en la iglesia. Recuerden lo que yo decía hace un momento. Según los dispensacionalistas, la iglesia no aparece en la página del Antiguo Testamento. Ninguna profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con la iglesia, porque allí dice Israel y tienen que ser los descendientes físicos de Abraham. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Hechos, capítulo 3. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y él está hablando aquí después de Pentecostés, cuando ya la iglesia estaba funcionando y predicando. Dice, todos los profetas, ¿de qué hablaron? De estos días. Vamos una página atrás, en Hechos capítulo 2. Ustedes aquí todos conocen lo que pasó con la iglesia, cuando se inaugura la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió, los apóstoles y los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera. Algunas personas que estaban allí dijeron, estos están borrachos. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Los judíos comenzaban a contar a partir de las 6 de la mañana. Era que se contaba el tiempo. La tercera hora era las 9. Dice, ¿cómo ellos van a estar tomando todavía si son las 9 de la mañana? Hoy eso es posible. En aquella época eso era inconcebible. ¿Cómo lo explica Pedro? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Y hermanos, todavía los dispensacionalistas insisten en que esta profecía no se ha cumplido. Que lo que ese texto dice es que lo que pasó en Pentecostés es una ilustración de lo que profetizó Joel.
Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, esto es lo que profetizó Joel. Esto que usted es cumplimiento de lo que Joel profetizó. Y se está cumpliendo ahora en la iglesia. Hechos capítulo 15. Versículos 2 al 18. Aquí tenemos el concilio de Jerusalén. Algunos estaban inquietos porque se predicara el evangelio a los gentiles. No entendían todavía qué es lo que estaba pasando. Y dice en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. El tabernáculo de David. Y dice, eso es lo que está pasando ahora. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, hermanos, esto no es nuevo. Si Pablo hubiese vivido en esta época, hubiera dicho, esto no es un paréntesis en el programa de Dios. Esto es lo que Dios viene anunciando desde tiempos antiguos. Que vendrá un momento en que las ramas naturales serán injertadas en el buen olivo. Las ramas silvestres, serán injertadas en el buen olivo y las ramas naturales incrédulas serán desgajadas. ¿Qué es lo que ha pasado? O que en el pueblo de Dios, los judíos, los descendientes físicos de Abraham que no creyeron, fueron cortados y ya no pertenecen al pueblo de Dios. Y nosotros, que nacimos en San Juan de la Maguana, en Baní, en qué sé yo dónde, y hemos creído en Cristo, hemos sido injertados en ese buen olivo, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que ha pasado. Como este reloj sigue caminando, los invito luego en sus casas a leer Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, y compararlo con Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8 y versículo 13. Y van a ver que allí Jeremías profetiza un nuevo pacto para la casa de Israel, que se está cumpliendo hoy en nosotros. Por eso Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. A la luz de todos estos textos, mis amados hermanos, podemos decir con confianza que el Nuevo Testamento contempla a la Iglesia como el Israel espiritual de Dios que ha llegado a su madurez y en la cual está teniendo cumplimiento muchas de las promesas del Antiguo Testamento. Estamos en el primer punto del mensaje. Ahora, yo sé que hemos usado demasiado tiempo para explicar a grosso modo las creencias fundamentales del dispensacionalismo, pero eso era necesario para que ahora podamos entender por qué ellos interpretan la profecía de las 70 semanas de Daniel de la manera como lo hacen. Y voy a tratar ahora de ser bien breve. ¿Cómo interpretan los dispensacionalistas Daniel 9, 24 al 27? Vamos allá otra vez. Daniel 9, 24 al 27. Al igual que nosotros, los dispensacionalistas entienden que Daniel está profetizando aquí la aparición del Mesías en el escenario de Israel 483 años después de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. No voy a entrar en eso otra vez porque ya lo hemos visto en varias semanas. Y aunque nosotros podemos diferir en cuanto a ciertos detalles de tiempo
en esencia creemos lo mismo en cuanto a eso. El problema surge por la premisa dispensacionalista de que las profecías concernientes a Israel solo pueden cumplirse en la nación física que desciende de Abraham, con los cuales Dios, según ellos, todavía tiene un plan, independientemente de la iglesia. Por eso es que los dispensacionalistas viven atentos a todas las noticias que salen en el periódico con respecto a Israel, porque ellos están esperando que esta nación vuelva a ser la nación de Dios. Y de hecho, en esta guerra con Irak, hay mucha gente confundida con eso. Y yo no digo esto por ser descendiente de palestinos, yo digo esto por ser bíblico. Israel ya no es la nación de Dios, hermanos. Ellos perdieron ese privilegio. Y Dios ya no tiene ningún plan con Israel especial, en una forma especial, a diferencia de ninguna otra nación de la tierra. Nosotros debemos orar por Israel, debemos amar a los judíos, debemos procurar la salvación de ellos, pero ellos perdieron su privilegio. La iglesia es el Israel espiritual de Dios. Pero eso no es lo que nuestros hermanos creen. Ellos creen que en algún punto del futuro la iglesia será arrebatada, el tic-tac del reloj profético comenzará a correr otra vez y Dios reanudará el plan que dejó en suspenso con respecto a Israel. Y entonces, dicen ellos, se cumplirán estas 70 semanas de la que habla Daniel. Según ellos, 69 ya se cumplieron, pero falta una, según ellos. ¿Cuál? La de la gran tribulación, que es cuando el tic-tac del reloj comienza a correr de nuevo. Esa percepción que los dispensacionalistas hacen a priori los obliga a introducir un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Un paréntesis que lleva ya casi 2000 años. Eso, por supuesto, afecta considerablemente su interpretación del pasaje. Por ejemplo, Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y qué va a pasar en esas 70 semanas? Dice: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya nosotros estudiamos ese pasaje y vimos cómo Cristo cumple estas cosas. Pero allí dice que esto va a pasar en las 70 semanas. Si esas 6 cosas ya se cumplieron, todo el andamiaje dispensacional se destruye. ¿No es así? Si ya estas cosas se cumplieron, esas 70 semanas ya pasaron y ya las 70 semanas que estaban determinadas para Israel se cumplieron. Ellos no pueden aceptar eso. ¿Y qué hacen? Introducen un paréntesis en la mitad del versículo. Ellos dicen: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Ellos dicen: eso ya se cumplió cuando Cristo muere en la cruz. Pero traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, no, eso se cumplirá en la tribulación. Eso no se ha cumplido. Hermano, yo creo artificioso introducir allí un paréntesis de 2000 años. Porque él está diciendo simplemente: hay 6 cosas aquí. Yo no veo ese paréntesis en ese texto. Ellos tienen que hacer esto para justificar el paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Por otro lado, cuando dice en el versículo 26 que el Mesías será cortado, ellos dicen: eso no ocurre en la semana número 70, aunque sí ocurre después de la número 69. Pero como hay un paréntesis, eso ocurre después de la 69, pero no en la 70, por el paréntesis que hemos mencionado ya. En ese mismo versículo 26, se habla del pueblo de un príncipe que ha de venir, que destruirá Jerusalén.
¿Cómo lo interpretamos nosotros? Bueno, ese príncipe Tito es general romano que en el año 70 destruye Jerusalén. ¿Cómo lo interpretan ellos? Casi igual. Casi igual. Ellos dicen, el pueblo son los romanos y la destrucción de la que se habla allí es la del año 70 después de Cristo, la que Tito llevó a cabo. En eso estamos de acuerdo. Pero ese príncipe no es Tito, es el anticristo. Y luego van a ver ahora mismo por qué razón ellos hacen esta diferencia. Dice, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ellos dicen, este pueblo es Roma, como nosotros creemos. Y esa destrucción es la del año 70, como nosotros creemos. Pero ese príncipe no es Tito, ese príncipe es el anticristo, el cual vendrá de ese pueblo que destruyó en el 70 la ciudad y el santuario. Es decir, que el anticristo surgirá del imperio romano. Dicen los dispensacionalistas. Eso les permite usar a ese anticristo futuro como el sujeto de la oración en el versículo 27. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ustedes recordarán que yo les decía que el Señor viene, se presenta públicamente en Israel 483 años después de que saliera la orden para edificar y restaurar Jerusalén, tal como se profetiza aquí, y a la mitad de la semana el Señor muere y con su muerte hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ellos dicen, no. El que confirma el pacto con muchos y hace cesar el sacrificio es el anticristo. Del versículo 26, ese príncipe del que habla el versículo 26. Según ellos, la semana 70 va a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia. Dios saca a la iglesia de este mundo y entonces Dios comienza a tratar de nuevo con Israel por 7 años. Allí surge el anticristo, el cual hace un pacto con los judíos prometiéndoles paz. En ese tiempo de paz, los judíos reedifican el templo en Jerusalén, el de Salomón, y comienzan a sacrificar otra vez. Pero a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto de paz, persigue a los judíos y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, yo espero que no se me pierdan. ¿Entendieron cómo ellos interpretan esto? Es muy diferente a como nosotros lo interpretamos. Para nosotros las 70 semanas ya se cumplieron. Ellos dicen que eso en el futuro. Bien. ¿Cuáles problemas encontramos con esta interpretación dispensacionalista del texto? En primer lugar, que no hay necesidad de introducir ningún paréntesis de tiempo en el desglose de estas semanas. Como hemos visto ya, estos 490 años que estaban determinados sobre Israel se dividen en 3 períodos porque cada uno de ellos tiene características particulares, pero son períodos sucesivos. Después de las primeras 7 semanas, 49 años, le siguen las siguientes 62. Y luego de esas 62, le sigue la otra. Este paréntesis tiene que ser introducido por nuestros hermanos para que encaje con su sistema. No porque el texto lo enseñe o lo sugiera. Yo repito, hermanos, las 6 cosas que el Mesías vino a hacer y que se mencionan en el versículo 24 ya se cumplieron. Y por lo tanto, las 70 semanas
se cumplieron también. Por otra parte, según el esquema dispensacionalista, como la semana 70 solo tiene que ver con la nación de Israel, el arrebatamiento de la iglesia debe ocurrir antes del inicio de esa semana. Esto quiere decir que la iglesia nunca se topará con las actividades del anticristo. ¿Verdad que sí? Primero viene el arrebatamiento, surge el anticristo, hace un pacto con Israel, etcétera, etcétera. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Claramente no es. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando Pablo allí? La venida del Señor y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Algunas personas estaban diciendo que Pablo estaba enseñando que ya estas cosas habían ocurrido y que el día del Señor estaba cerca. Dice, no, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque eso, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben lo que yo les enseñé al respecto. Eso no ha sucedido todavía, porque primero tiene que venir una apostasía general y tiene que manifestarse el anticristo, que es el hombre de pecado, que de paso los dispensacionalistas lo interpretan igual que nosotros. O sea, ellos creen que ese hombre de pecado es el anticristo. ¿Y qué dice Pablo aquí? Eso no pasará, el arrebatamiento de la iglesia no pasará hasta que eso ocurra. Y eso no ha ocurrido todavía. El arrebatamiento que se menciona en Primera Tesalónica, capítulo 4, versículo 13, en Segunda Tesalónica 2, y en Mateo capítulo 24, versículo 29, no ocurrirá antes de que aparezca el anticristo, sino después. ¿Cuándo? En el momento en que Cristo vuelve en gloria. Mateo 24. Mateo 24. ¿Qué dicen nuestros hermanos dispensacionalistas? Que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. ¿Qué dice el Señor en Mateo 24, 29? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no en secreto, no visiblemente. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo ocurre eso? Después de la tribulación de aquellos días. Lo que pasa es que al ellos hacer esta diferencia entre Israel y la iglesia, ellos dicen, esos escogidos son solamente los judíos. La iglesia hace rato que se fue. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, como vimos ya. Déjeme concluir. Voy a tener que saltar otro argumento. Hermanos, ¿qué es lo que enseña Daniel 9, 24 al 27?
Allí se profetizan básicamente 4 cosas en ese pasaje, resumiendo, porque si lo dejo así, con todas estas diferencias de interpretación, se van a volver un mangú en buen dominicano. ¿Qué es lo que enseña este texto? 4 cosas. En primer lugar, el regreso de los cautivos y la restauración de Jerusalén. En segundo lugar, la aparición del Mesías en el escenario de Israel, 483 años después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En tercer lugar, el rechazo y muerte del Mesías, lo que trae como resultado, en cuarto lugar, la destrucción de Jerusalén. Eso es lo que se profetiza aquí. ¿Cómo se cumplieron estas cosas en este lapso de tiempo de 490 años? En 3 periodos de tiempo consecutivos. El primero de 49 semanas, es decir, de 7 semanas, 49 años, durante los cuales Jerusalén fue restaurada con su plaza y su muro en tiempos angustiosos, como dice el versículo 25. Inmediatamente después comienza otro periodo de 434 años que corresponden al periodo intertestamentario, al final de los cuales aparece el Mesías en el escenario público de Israel, cuando Juan el Bautista lo bautiza y Cristo comienza su ministerio. El tercer periodo de 7 años, a la mitad de los cuales el Mesías fue muerto. Y los 3 años y medio restantes probablemente corresponden al tiempo en que el Evangelio permaneció siendo predicado únicamente en los confines del territorio de Israel. O sea que Dios continuó trabajando con su pueblo hasta que la persecución de los mismos judíos provoca que la iglesia salga hacia afuera a compartir las buenas nuevas con los gentiles. El último evento mencionado en la profecía, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aunque no ocurrió dentro de ese periodo de tiempo de 490 años, se encuentra íntimamente relacionado con lo que ocurrió a la mitad de la semana 70 cuando Cristo fue crucificado. La destrucción de Jerusalén en el 70 fue un juicio de Dios sobre Israel por haber rechazado a su Mesías, como vemos claramente en Mateo capítulo 23, versículo 37, hasta Mateo capítulo 24, versículo 2. Y de este modo concluimos el estudio de esta fascinante y extraordinaria profecía del Antiguo Testamento. Una vez más, reitero que no estaba en mi ánimo ofender a nadie con estas cosas, pero estamos llamados a proclamar con fidelidad todo el consejo de Dios, y eso conlleva necesariamente combatir contra toda distorsión doctrinal. Porque ¿saben qué, hermanos? Toda distorsión doctrinal causa distorsión en la vida cristiana práctica. Y yo tenía aquí 4 aplicaciones que no voy a dar. No se preocupen, no las voy a dar. Solo quiero ilustrarlo con una sola. Precisamente por esa distinción que hace el dispensacionalista entre Israel y la Iglesia, por eso no nos extraña que el dispensacionalista o haya sido del dispensacionalismo que hayan surgido doctrinas como la del cristiano carnal. Porque Cristo será rey de Israel, pero no es rey de los cristianos. De hecho, Juan Carlos Rairi, Charles Rairi, el dispensacionalista, dice que enseñar a las personas que someterse al señorío de Cristo es necesario para la salvación, enseñar eso es predicar otro evangelio, dice Rairi. Uno solamente es salvo por aceptar a Cristo en su corazón por la fe. Aceptarlo como Señor es otra cosa, dice él. Hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios dio los 10 mandamientos para mostrar a su pueblo cuál es su carácter santo.
y Él nos redime de nuestros pecados para que nosotros podamos hacer ahora la voluntad de Dios. Esa distinción radical que hacen los dispensacionalistas hace daño en la vida cristiana práctica. No es quizás lo que ellos quieren hacer. Y hay dispensacionalistas que quizás son mucho más piadosos que muchos reformados en la práctica. Yo no estoy diciendo que todos ellos son carnales, estoy diciendo, mis amados hermanos, que esta doctrina promueve ese tipo de cosas, lo cual la Biblia no enseña. Y digo esto para que no haya personas aquí que digan, pero ¿y qué tanto enredarse la vida con estas cosas? No, hermanos, es que estas cosas tienen repercusiones. Estas cosas tienen repercusiones. Distorsiones doctrinales distorsionan la vida cristiana. Fue Ciro Ingersoll Scofield, un abogado y político que fue convertido por el Señor en el 1879 a los 36 años de edad, luego de una vida muy desordenada. Y luego, 3 años después, fue ordenado al ministerio. En algún punto de su vida, Scofield conoce a Juan Nelson Darby y se hace uno de sus más devotos seguidores. Aunque este hombre no tenía entrenamiento teológico formal, porque él lo que era un abogado y un político, decidió publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios, que muchos tomaron como la interpretación correcta de la palabra de Dios porque los leían en sus Biblias. De haber publicado Scofield sus notas en un libro aparte, muy probablemente no hubiesen tenido el impacto tan grande que tuvo esta Biblia anotada en el pueblo evangélico en general. Ahora, ¿cuál es la enseñanza esencial del dispensacionalismo y cómo interpretan ellos la profecía de las 70 semanas de Daniel? Bueno, antes de pasar a responder estas 2 preguntas, yo quisiera traer aquí, mis amados hermanos, una nota de cautela, y solo el Señor sistema, y en la cual, o antes de la cual, la iglesia será arrebatada. Y la segunda etapa, una venida visible después de esa tribulación de 7 años. Ahora, hermanos, quiero dejar bien claro que la Biblia enseña en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, que la iglesia será arrebatada. Si un creyente no cree en el rapto de la iglesia, está cometiendo un serio error doctrinal, porque la Biblia ciertamente enseña que la iglesia será arrebatada. Pero la Biblia también enseña que este evento ocurrirá en el momento en que el Señor vuelva a la tierra por segunda vez, en su única segunda venida, para salvar a los suyos y castigar a los malos. Y pueden ver esto en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Así que esta enseñanza de una venida de Cristo en 2 partes y un arrebatamiento previo a la tribulación fue en su tiempo una verdadera novedad. No obstante, esta doctrina y todo el andamiaje del sistema dispensacionalista se hicieron tremendamente populares en el siglo XX gracias, entre otras cosas, al impacto de la publicación de la Biblia anotada de Scofield en el 1909. Ahora, aquí es día del Antiguo Testamento y el domingo pasado concluimos con su interpretación. Si hay personas aquí que nos visitan por primera vez, lamento que van a estar escuchando probablemente cosas que no van a entender del todo. Y le digo de plano que la Escritura no es tan complicada en todas sus partes. Ahora, esta es una profecía difícil. Pero ya que no todos los estudiosos de las Escrituras están de acuerdo con el significado de esta porción del libro de Daniel, los pastores no queríamos concluir el estudio del pasaje sin traer una evaluación crítica de una de las interpretaciones más populares al día de hoy en las iglesias evangélicas.
Me refiero a la del dispensacionalismo. Este sistema de interpretación se originó a principios del 1800 bajo la influencia de un ex ministro anglicano llamado Juan Nelson Darby. En el 1827, Darby comenzó a desarrollar la novedosa teoría de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos con los que ha tratado a través de la historia de la redención de dos maneras completamente distintas: Israel y la Iglesia. Uno posee bendiciones y promesas y destino terrenal, Israel, y el otro promesa, bendiciones y destino celestial, la Iglesia. Y en cierto modo, hermanos, podemos situar los orígenes del dispensacionalismo a partir del momento histórico cuando surge esta novedosa doctrina. A pesar de que este sistema de interpretación no se circunscribe únicamente al estudio de la escatología, es decir, al estudio de las últimas cosas, una de las características predominantes del dispensacionalismo es su marcado interés por esta área de la teología sistemática. En el 1831, Darby asistió al primer simposio profético de Powers Court, el cual ejerció una fuerte influencia sobre él, y en ese mismo año publicó algunos escritos sobre temas proféticos. Fue para esa misma fecha que Darby comenzó a desarrollar más a fondo otra teoría novedosa, que luego llegó a incorporar en su sistema, la de que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar a la tierra en dos etapas: una venida secreta inmediatamente antes de un tiempo de tribulación que, según los dispensacionalistas, durará 7 años, que de paso es otra teoría novedosa de ese. Hermanos, los invito una vez más a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 9. Es el texto que estamos estudiando desde hace ya varias semanas y que yo espero concluir en el día de hoy, en la tarde de hoy. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por varias semanas hemos estado estudiando esta fascinante y extraordinaria profecía